Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy les traemos una historia que nos llegó desde las entrañas de una ciudad colonial mexicana. Una historia que durante décadas permaneció enterrada entre los muros de cantera y el silencio de quienes tenían demasiado que perder si la verdad salía a la luz. Lo que están a punto de escuchar está ambientado en el invierno de 1893, en la ciudad de Guanajuato, México. Una época en que la Iglesia era la institución más poderosa de la vida cotidiana, en que los secretos de confesionario eran más pesados que la ley, y en que el nombre de un sacerdote podía abrir o cerrar puertas que ninguna autoridad civil podía tocar. Esta es la historia del padre Clemente Arriaga Villanueva. Un hombre al que todos llamaban santo. Un hombre al que nadie se atrevía a cuestionar. Y de tres mujeres, tres hermanas religiosas, cuyos cuerpos aparecieron en los lugares equivocados y cuyas muertes fueron firmadas como naturales por un médico que sabía exactamente lo que estaba firmando. Es una historia de votos rotos, de monjas enterradas en secreto, y de un obispo que eligió el silencio cuando más se necesitaba su voz. Si eres nuevo en el canal, este es el momento de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia. Y si ya eres parte de esta comunidad, déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando esta noche. Nos encanta saber desde qué rincón del mundo nos escuchan. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñanos. El sacerdote que congeló a Guanajuato. Ciudad de Guanajuato, Estado de Guanajuato, México. Invierno de 1893. El viento que bajaba del Cerro del Cuarto llegaba siempre antes del amanecer, colándose por las grietas de las casas de cantera rosa como un susurro que nadie quería escuchar. En enero de 1893, ese viento olía diferente. Olía a incienso quemado, a tierra removida y a algo más difícil de nombrar. Algo que los vecinos del Callejón del Beso describirían después como el olor de una mentira muy vieja que finalmente había comenzado a pudrirse. Guanajuato era entonces una ciudad que vivía entre dos mundos. Por un lado, las minas de plata que habían financiado imperios y llenado catedrales seguían produciendo, aunque con menos gloria que en el siglo anterior. Por el otro, los ecos del porfiriato llegaban desde la Ciudad de México como órdenes susurradas. Modernidad, orden, progreso. Pero en los callejones empedrados donde los burros todavía cargaban el agua casa por casa, donde las campanas de la Basílica Colegiata marcaban las horas con una autoridad que ningún reloj de bolsillo podía disputar, el progreso era apenas una palabra en el periódico. La vida real seguía siendo la misa de 6, el mercado Hidalgo, las procesiones de Semana Santa y el confesionario del Templo de San Diego, donde el padre Clemente Arriaga Villanueva llevaba 16 años escuchando los secretos de medio Guanajuato. El padre Clemente tenía 52 años y una reputación construida con la misma paciencia y precisión con que los canteros tallan las fachadas churriguerescas de las iglesias coloniales. Era un hombre alto, de manos grandes y voz suave, con el cabello completamente blanco desde los 41 ojos grises que la gente describía como ojos de santo o ojos de agua profunda, dependiendo de cuánto lo conocieran. Los niños le tenían afecto. Las mujeres de la parroquia lo respetaban con una devoción que rozaba la adoración. Los hombres, en general, le temían sin saber exactamente por qué, con esa incomodidad vaga que produce alguien que parece saber demasiado. Si estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando esta noche. Historias como esta necesitan ser escuchadas y cada comentario tuyo hace que más personas puedan encontrarlas. Lo que nadie sabía, o lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, era que detrás de esos ojos grises y esa voz de confesionario, vivía algo que no tenía nombre en el catecismo. No era locura, aunque la locura hubiera sido más fácil de entender. No era maldad simple, aunque la maldad simple hubiera sido más fácil de combatir. Era algo más parecido a una convicción absoluta, a la certeza de un hombre que llevaba décadas creyendo que él, y solo él, entendía lo que Dios realmente quería, y que las reglas que los demás obedecían no estaban escritas para alguien como él. La historia que voy a contarles comenzó, como muchas historias que terminan en tragedia, con una muerte que parecía natural. El 14 de enero de 1893, la hermana Dolores Fuentes Carrasco, de 43 años,
religiosa del convento de Nuestra Señora de los Ángeles ubicado en la calle Pocitos, fue encontrada sin vida en su celda poco antes de las 5 de la mañana. La encontró la hermana Perpetua, que salía a encender las velas del oratorio antes de los maitines y notó que la puerta de Dolores estaba entreabierta, cosa inusual. La celda olía a flores y a algo dulce que la hermana Perpetua no supo identificar. Dolores estaba en su cama, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, en una posición tan perfecta que Perpetua tardó varios segundos en entender que no estaba durmiendo. El médico que firmó el certificado de defunción fue el doctor Aurelio Mondragón, un hombre de 40 años que llevaba una relación de mutua conveniencia con la iglesia local. Él firmaba lo que le pedían firmar y la iglesia le enviaba los difuntos de sus instituciones sin hacer preguntas incómodas. Escribió insuficiencia cardíaca con su pluma de mango de hueso y cobró sus honorarios antes de que el sol terminara de salir. La Madre Superiora, Sor Encarnación Telles, comunicó el fallecimiento al obispado esa misma tarde. El obispo de Guanajuato era en ese entonces Monseñor Rafael Aguirre Portillo, un hombre de 67 años que había pasado la mayor parte de su episcopado navegando entre las exigencias del Vaticano, las presiones del gobierno porfirista y los caprichos de las familias ricas de la ciudad que financiaban las iglesias y esperaban, a cambio, cierta discreción en asuntos delicados. Monseñor Aguirre era un administrador, no un pastor. Recibió la noticia de la muerte de la hermana Dolores, dio el pésame correspondiente, autorizó el entierro en el cementerio del convento y no volvió a pensar en el asunto. Nadie volvió a pensar en el asunto durante exactamente 22 días. El 5 de febrero, la hermana Asunción Vargas Medina, de 38 años, fue encontrada muerta en circunstancias casi idénticas. Celda con la puerta entreabierta, posición perfectamente compuesta, ese olor a flores dulces que la hermana Perpetua, quien volvió a ser la que descubrió el cuerpo, describiría después como el olor de algo que no debería oler así. El doctor Mondragón volvió a afirmar insuficiencia cardíaca. El obispo volvió a dar el pésame. La Madre Superiora Sor Encarnación volvió a comunicar el fallecimiento con la misma nota formal, casi idéntica a la anterior. Pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, una de las hermanas jóvenes del convento, la hermana Catalina Reyes Domínguez, de 22 años, había estado despierta la noche anterior porque sufría de un dolor de muelas que no la dejaba dormir, y desde su celda, en el silencio de las 2 de la madrugada, había escuchado pasos en el corredor. Pasos de hombre, pesados, lentos, seguros, pasos que se detuvieron frente a la celda de Asunción, el sonido suave de una puerta que se abre, un silencio largo, y luego los pasos de regreso, alejándose hacia la puerta trasera del convento, la que daba al jardín de los cipreses. Catalina no dijo nada esa mañana. No dijo nada cuando encontraron a Asunción. No dijo nada cuando llegó el médico ni cuando llegó el sacristán del templo de San Diego a preparar los rezos. Guardó lo que había escuchado en un lugar muy pequeño y muy oscuro dentro de su pecho, como se guarda algo que se teme nombrar porque nombrarlo lo vuelve real. Lo que sí hizo Catalina, ese mismo día por la tarde, fue escribir una carta. La carta no iba dirigida al obispo, no iba dirigida a la Madre Superiora, iba dirigida a su hermano mayor, Rodrigo Reyes Domínguez, que trabajaba como redactor en el periódico El Observador de Guanajuato, un semanario de 4 páginas que circulaba los viernes, y que el padre Clemente, según ella misma había escuchado decir a Sor Encarnación, consideraba un nido de liberales sin Dios ni conciencia. Rodrigo Reyes tenía 29 años, una barba descuidada, un cuarto rentado en la calle de Alonso, y la convicción, compartida por muy pocos en su tiempo y lugar, de que el periodismo tenía la obligación de molestar a quienes tenían poder. Era el tipo de hombre que se hace preguntas incómodas no por valentía, sino por una especie de incapacidad congénita para aceptar las respuestas fáciles. Cuando recibió la carta de su hermana, la leyó 3 veces seguidas, dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de su saco de paño gris y salió a caminar por los túneles subterráneos que atravesaban la ciudad como las venas de un cuerpo viejo. Caminó hasta el Jardín de la Unión, donde los laureles de la India proyectaban sombras que en invierno parecían más pesadas que en verano.
Se sentó en una banca frente al Teatro Juárez, que estaba en construcción, y cuya fachada neoclásica emergía entre andamios de madera como un sueño incompleto. Pensó en su hermana. Pensó en lo que la carta decía. Pensó en el padre Clemente, a quien había visto muchas veces cruzar el jardín con su sotana negra y su paso seguro, saludando a todo el mundo con esa sonrisa suave que hacía que la gente se sintiera vista y comprendida. Rodrigo Reyes era periodista y no creía en los milagros. Pero en ese momento, sentado frente a un teatro sin terminar en una ciudad que olía a cantera mojada y carbón de leña, sintió por primera vez en su vida adulta algo que reconoció como miedo. No el miedo a lo desconocido, sino el miedo mucho más específico y mucho más frío de quien comienza a entender que lo que está mirando es real. Esa noche escribió en su cuaderno de notas: 2 muertes. Mismo convento. Mismo médico. Mismo olor. Pasos de hombre en la noche. ¿Quién tiene llave de la puerta trasera del convento de Los Ángeles? Y debajo, con letra más pequeña, casi como si no quisiera leerlo él mismo: el padre Clemente es el confesor del convento desde hace 11 años. El invierno de 1893 en Guanajuato era especialmente seco. Las fuentes de las plazas tenían costras de cal en los bordes. Los perros callejeros dormían pegados a las paredes que daban al sur para aprovechar el poco sol que llegaba. Las mujeres del mercado vendían tamales de rajas con queso, envueltos en hojas de maíz seco, y el vapor que subía de las ollas se mezclaba con el humo de los braseros y formaba nubes bajas que flotaban entre los puestos como algo vivo. En ese mercado, 3 días después de la muerte de Asunción Vargas, una mujer llamada Remedios Castellanos, que vendía chiles y especias en el puesto número 12 del corredor central, le dijo a su vecina de puesto, Consuelo Ibarra, algo que Consuelo repetiría después a su marido, que lo repetiría en la cantina de Don Fortino, desde donde la historia comenzaría a crecer y a deformarse con la velocidad y la lógica particular de los rumores en ciudades pequeñas. Lo que Remedios dijo era esto: que su sobrina, que trabajaba como lavandera para el convento de Los Ángeles, había notado que en los últimos meses la hermana Dolores y la hermana Asunción habían dejado de traer su ropa al lavado los miércoles. Que cuando le preguntó a Sor Encarnación por qué, la Madre Superiora le respondió con una frialdad que no era normal en ella: esas hermanas tienen otros arreglos ahora. Y que la sobrina, que se llamaba Luisa y tenía 19 años y no era tonta, había notado que en las semanas anteriores a su muerte, tanto Dolores como Asunción habían parecido diferentes, más calladas, más asustadas, con los ojos de quien carga algo que no puede soltar. Remedios no sabía qué hacer con esa información. No era una mujer que buscara problemas. Tenía 4 hijos, un marido que trabajaba en la mina de la Valenciana, y suficientes preocupaciones propias como para añadir las ajenas. Pero la muerte de 2 monjas en menos de un mes en el mismo convento le parecía demasiado, y la frialdad de Sor Encarnación le parecía más todavía. Y lo que más le parecía era ese detalle de los ojos de las hermanas muertas. Ojos de quien carga algo que no puede soltar. Ella lo sabía porque había visto esos ojos antes. Los había visto en el espejo, 7 años atrás, cuando era ella quien cargaba algo que no podía soltar. Y la persona que la había ayudado a soltarlo, que le había dicho que lo que le había pasado no era su culpa, que la había escuchado durante horas en el confesionario y le había prometido que guardaría su secreto, había sido el padre Clemente Arriaga Villanueva, el mismo padre Clemente del que Rodrigo Reyes había escrito el nombre en su cuaderno de notas la noche anterior, en una ciudad de 30,000 habitantes construida entre cerros, donde todos los caminos terminaban en una iglesia y todos los secretos terminaban en un confesionario. Los hilos invisibles que conectaban a las personas eran más cortos y más tensos de lo que nadie quería admitir. Y cuando uno de esos hilos comenzaba a vibrar, todos los demás lo sentían, aunque ninguno supiera todavía que lo que estaban sintiendo era el principio de algo que iba a romperlo todo. La tercera hermana murió el 19 de febrero. Se llamaba Purificación Ochoa Leal. Tenía 51 años. Era la hermana más antigua del convento después de Sor Encarnación, y era conocida en la ciudad por su trabajo con los niños pobres del barrio de Pastita, a quienes enseñaba a leer usando una cartilla que ella misma había copiado a mano porque no había dinero para comprar más.
La encontró la hermana Catalina, que esa mañana había sido enviada a llamarla para el desayuno. La puerta estaba entreabierta. El olor a flores dulces llenaba la celda pequeña. Las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos cerrados. Esta vez, Catalina no esperó. Esta vez, antes de llamar a Sor Encarnación, antes de que llegara nadie, se arrodilló junto a la cama de purificación y miró de cerca sus manos cruzadas, y vio lo que temía ver. En el dorso de la mano derecha, casi imperceptible bajo la piel blanca y fría, una marca pequeña, una punción, como de aguja. Catalina se levantó, salió de la celda, cerró la puerta suavemente, y fue a buscar papel para escribirle otra carta a su hermano. El doctor Mondragón volvió a afirmar insuficiencia cardíaca. El obispo Aguirre volvió a dar el pésame. El padre Clemente celebró el funeral con su voz suave y sus manos grandes, y sus ojos grises que miraban el ataúd de madera oscura, con una expresión que los presentes describirían después, con la claridad que solo da el tiempo, como algo parecido a la satisfacción. Pero esta vez, en el fondo de la iglesia, apoyado contra la columna de cantera más alejada del altar, con su cuaderno de notas en el bolsillo y el corazón golpeándole contra las costillas, estaba Rodrigo Reyes. Y ya no estaba solo. A su lado, con la cabeza cubierta por un rebozo oscuro y los ojos secos con la dureza de quien ha decidido que el miedo no puede ganarle, estaba una mujer llamada Petra Guzmán de Alcázar. Tenía 45 años, era viuda desde hacía 3, y era la madre de la hermana Purificación Ochoa Leal, cuyo apellido de soltera era Guzmán, igual que el de su madre, porque en esa familia los apellidos paternos se perdían con los hombres que los portaban. Petra Guzmán miraba el ataúd de su hija con esa expresión particular de las madres que saben que han perdido algo que nunca debieron perder y que la única manera de sobrevivir a ese conocimiento es convertirlo en algo útil. En su mano derecha, doblada con cuidado, guardaba la segunda carta de Catalina Reyes. La había leído 4 veces. Había llorado una sola vez, brevemente, y luego había guardado las lágrimas en el mismo lugar pequeño y oscuro donde Catalina guardaba lo que había escuchado la noche que no podía dormir. Cuando el padre Clemente terminó la homilía y los monaguillos comenzaron a mover los incensarios, Petra se inclinó hacia Rodrigo y le dijo en voz muy baja, con los labios apenas moviéndose: «Yo sé dónde están enterradas las otras». Rodrigo tardó un momento en entender lo que acababa de escuchar. Cuando lo entendió, sintió que el suelo de cantera bajo sus pies era menos sólido de lo que había sido 30 segundos antes. ¿Las otras?, susurró. Petra no lo miró. Siguió mirando el ataúd de su hija con esa expresión de piedra y de río al mismo tiempo. «Dolores y Asunción no están en el cementerio del convento», dijo. «Los ataúdes que enterraron estaban llenos de tierra y de piedras. Las hermanas están en otro lado. Lo sé porque mi hija me lo dijo 3 semanas antes de morir. Me dijo que tenía miedo. Me dijo que había visto algo que no debía ver. Y me dijo el nombre del lugar. El incienso llenó la iglesia con su humo espeso y dorado. El padre Clemente extendió los brazos en el gesto de la bendición final. Con su sotana negra y sus manos grandes abiertas hacia el techo barroco, y su voz suave llenó el espacio sagrado con palabras sobre la misericordia y la paz eterna. Rodrigo Reyes escribió en su cuaderno, con letra pequeña y apretada: «Los ataúdes estaban llenos de tierra. ¿Dónde están los cuerpos?». Y el invierno de Guanajuato seguía siendo seco, y el viento seguía bajando del cerro del Cuarto, y las campanas de la basílica seguían marcando las horas, y nadie en la ciudad sabía todavía que la historia que estaban viviendo era el tipo de historia que no termina cuando termina, sino que continúa viviendo en los callejones y en los muros de cantera, y en el silencio particular de las ciudades que han aprendido a guardar sus muertos en lugares donde nadie los busca. Rodrigo salió de la iglesia con Petra Guzmán a su lado, y el frío de febrero pegándoles en la cara, y ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato, caminando por los callejones empedrados con el sonido de sus pasos rebotando entre las paredes de las casas antiguas. Fue Petra quien habló primero. «¿Usted tiene miedo?», le preguntó, sin mirarlo. Rodrigo pensó en mentir. Era un reflejo natural, el de los hombres de su tiempo que habían aprendido que admitir el miedo era una forma de debilidad. Pero había algo en la pregunta de Petra.
en la manera directa y sin adornos en que la formuló, que hacía que la mentira fuera imposible. Sí, dijo. Petra asintió, como si esa fuera la única respuesta aceptable. Bien, dijo. Los que no tienen miedo son los peligrosos. El miedo es lo que nos hace pensar antes de morir. Caminaron en silencio un poco más. En una esquina, un hombre vendía camotes asados en un carrito con un pequeño horno de carbón, y el olor dulce y ahumado flotó por un momento sobre el frío, y Rodrigo pensó, de manera absurda e involuntaria, que era el mismo olor dulce que describía su hermana Catalina, el olor de las celdas donde encontraban a las hermanas muertas. No era camote asado lo que olían las hermanas muertas. Era otra cosa. Algo que un médico que firmara lo que le pidieran podría confundir, o fingir confundir, con una muerte natural. Rodrigo se detuvo en la esquina y anotó eso también en su cuaderno. Era el 19 de febrero de 1893, y todavía faltaban muchos días de invierno. Y la ciudad de Guanajuato seguía durmiendo bajo su cielo sin nubes con la tranquilidad de quien no sabe que el piso que pisa está hueco, y que debajo, en la oscuridad de los túneles y los jardines y los sótanos de los conventos, algo estaba esperando ser encontrado con la paciencia infinita de las cosas que llevan mucho tiempo enterradas. El padre Clemente, a esa misma hora, estaba sentado en su estudio del templo de San Diego, con una taza de chocolate caliente entre las manos grandes, mirando por la ventana el callejón empedrado donde dos niños jugaban con un aro de metal. Tenía en la cara esa expresión suave y tranquila que la gente confundía con santidad. Tomó un sorbo de chocolate. Escuchó las campanas de la basílica marcar las 6 de la tarde. Se persignó, y luego abrió el cajón de su escritorio y sacó un pequeño frasco de vidrio con un líquido incoloro en el interior. Lo sostuvo contra la luz de la vela. Lo miró durante un largo momento. Lo volvió a guardar. Y siguió mirando por la ventana a los niños que jugaban, con esa sonrisa suave que hacía que la gente se sintiera vista y comprendida. La mañana del 21 de febrero amaneció con una niebla baja que venía del río Guanajuato, y se enredaba entre las piernas de los burros cargadores que subían por las calles empinadas hacia el mercado. Era el tipo de mañana en que Guanajuato parecía una ciudad inventada. Una ciudad que existía solo mientras la niebla la sostuviera y que podría deshacerse en cuanto el sol la disipara. Rodrigo Reyes llevaba 2 días sin dormir bien. Había llenado 6 páginas de su cuaderno con nombres, fechas, preguntas y conexiones dibujadas con líneas que se cruzaban y se enredaban como la niebla de afuera. En la mesa de su cuarto, junto al cuaderno, tenía 3 cartas de su hermana Catalina, un periódico de 3 semanas atrás que anunciaba la muerte de la hermana Dolores en la sección de esquelas con media docena de líneas, y una nota escrita por Petra Guzmán con el nombre de un lugar. Jardín trasero del rancho de San Marcos. Cerca del ciprés más grande, 3 pasos al norte del muro. El rancho de San Marcos era una propiedad a las afueras de la ciudad, en el camino que subía hacia el Mineral de Mellado. Pertenecía a la diócesis, aunque en los registros del obispado figuraba como propiedad de uso pastoral, lo que en la práctica significaba que nadie preguntaba qué se hacía con ella ni quién la visitaba. El padre Clemente la usaba ocasionalmente para retiros espirituales. Según le habían dicho a Rodrigo 2 personas distintas de manera independiente, cuando empezó a preguntar con cuidado, con la cautela de quien sabe que preguntar en voz alta en una ciudad pequeña es como arrojar una piedra en un estanque. El sonido llega a todos los rincones antes de que puedas ver a dónde cayó la piedra. Rodrigo necesitaba un aliado con autoridad. Solo él y Petra Guzmán sabían lo que sabían. Y Petra era una mujer viuda sin influencias. Y él era un periodista de un semanario que el poder local consideraba incómodo pero no peligroso. Para lo que estaba pensando hacer, necesitaba a alguien más. Alguien que tuviera peso legal. Alguien que no pudiera ser silenciado con la misma facilidad con que se silenciaba a los demás. El hombre en quien pensó fue el licenciado Germán Urquiza Sáenz, que era el juez del juzgado de primera instancia de Guanajuato desde hacía 8 años, y que tenía la reputación, poco común para su época y posición, de ser incorruptible. Era un hombre de 55 años, delgado, con bigote entrecano y la mirada de quien ha visto suficiente para no sorprenderse fácilmente pero no tanto como para haber dejado de importarle. Rodrigo lo conocía superficialmente,
de los pasillos del Palacio Municipal y de haber cubierto algunos de sus juicios para el periódico. No eran amigos. Pero el licenciado Urquiza le había dicho una vez, después de un juicio especialmente difícil que Rodrigo había cubierto con más detalle del que nadie esperaba, el periodismo honesto y la justicia honesta deberían ser lo mismo. El problema es que ninguno de los dos abunda. Era suficiente. Rodrigo se presentó en el juzgado a las 9 de la mañana. Esperó 40 minutos en un banco de madera en el corredor, escuchando el rasgueo de las plumas en el despacho del secretario, el olor a papel viejo y a tinta, el sonido lejano de los pregoneros en el mercado. Cuando el licenciado Urquiza lo recibió, Rodrigo puso el cuaderno sobre el escritorio, lo abrió en la primera página y empezó a hablar. Habló durante 40 minutos sin parar. El licenciado Urquiza escuchó con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados frente a la boca, en esa postura de concentración que los jueces desarrollan con los años. No interrumpió. Solo en 2 ocasiones hizo un gesto pequeño con la cabeza que podría significar comprensión o escepticismo, o las dos cosas al mismo tiempo. Cuando Rodrigo terminó, hubo un silencio de varios segundos. Luego el licenciado Urquiza tomó el cuaderno y lo leyó desde el principio, despacio, pasando cada página con cuidado. Lo cerró. Miró a Rodrigo. ¿La señora Guzmán de Alcázar está dispuesta a declarar formalmente? Sí. ¿Su hermana también? Rodrigo vaciló. Catalina estaba en el convento. Sacarla de ahí para que declarara contra el confesor del convento era un problema que él no sabía cómo resolver todavía. Está en proceso, dijo. El licenciado Urquiza asintió despacio. El problema, dijo con la calma de quien está evaluando en voz alta, no concluyendo, es que 3 muertes con certificado médico de causas naturales, firmados por un médico autorizado, en el contexto de mujeres religiosas de edad adulta, no son en sí mismas una irregularidad procesable. Para abrir una investigación formal necesito una denuncia con evidencia material. Una punción en una mano no es evidencia si el cuerpo ya está enterrado, y si el médico firmó otra cosa. Los cuerpos no están enterrados donde deberían estar, dijo Rodrigo, y le contó lo que le había dicho Petra sobre los ataúdes llenos de tierra y piedras. Esta vez, el silencio del licenciado Urquiza fue diferente, más largo, más pesado. ¿Tiene usted idea?, dijo finalmente, con una voz que había bajado de tono sin que pareciera intencional, de lo que significaría si eso fuera verdad. Sí, dijo Rodrigo, y aún así está aquí. Por eso estoy aquí. El licenciado Urquiza se levantó, fue a la ventana, miró la calle empedrada donde la niebla ya casi se había disipado, y el sol de mediodía empezaba a calentar la cantera rosa de las fachadas. Estuvo así un momento, luego se dio vuelta. Necesito que la señora Guzmán de Alcázar presente una denuncia formal por desaparición de cadáver, dijo. Eso me da el marco legal para ordenar una inspección del cementerio del convento. Si lo que usted dice es verdad, si los ataúdes están llenos de tierra, entonces tenemos una investigación penal abierta y puedo actuar. Si no, se encogió de hombros levemente. Entonces no ha pasado nada, y todos seguimos con nuestra vida. ¿Y si los cierran antes de que usted pueda actuar?, preguntó Rodrigo. Si el obispo interviene. El licenciado Urquiza lo miró con algo que en otro hombre podría haber sido una sonrisa, pero en él era más como el reconocimiento de una realidad incómoda. Ese, dijo, es el riesgo que corremos los dos. La niebla de la mañana había desaparecido completamente. Afuera, en la calle, la ciudad de Guanajuato seguía su vida normal bajo un sol de febrero que no calentaba suficiente, y una brisa que bajaba del cerro oliendo a tierra seca y a tiempo detenido. Las campanas de la basílica dieron el mediodía con su voz de bronce que se extendía por todos los callejones y llegaba a todos los rincones de la ciudad, como siempre, como todos los días, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. En el juzgado de primera instancia, 2 hombres habían decidido que iban a buscar a las muertas. Y en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, una mujer joven con dolor de muelas y memoria precisa estaba doblando una carta y esperando el momento de enviarla. Y en la calle de Alonso, en un cuarto pequeño con una mesa llena de papeles, la madre de una monja muerta estaba firmando su nombre en una hoja en blanco, lista para convertirse en denuncia.
Y en el templo de San Diego, el padre Clemente Arriaga Villanueva preparaba la misa de las 12 con su calma característica, sin saber todavía, o quizás sabiéndolo, quizás sintiéndolo con esa intuición particular de los hombres que llevan demasiado tiempo cruzando líneas que no se pueden descruzar, que el invierno de 1893 iba a ser el último invierno de su versión del mundo. Las campanas terminaron de sonar. La ciudad siguió respirando. Y debajo de un ciprés grande en el jardín trasero del rancho de San Marcos, a 3 pasos al norte del muro, la tierra guardaba lo que guardaba con la indiferencia perfecta de la tierra, que no sabe de culpa ni de inocencia, ni de justicia, que solo sabe de peso y de tiempo y de la paciencia infinita de lo que espera ser encontrado. Petra Guzmán de Alcázar llegó al juzgado a las 3 de la tarde del mismo día, envuelta en su rebozo oscuro y con los ojos de quien ha decidido que el miedo no puede ganarle. Firmó la denuncia con una letra firme y vertical que el licenciado Urquiza observó en silencio, con ese respeto involuntario que produce la gente que hace lo que más teme cuando más necesitan hacerlo. La denuncia fue registrada bajo el número 147 del folio de ese año. Decía, en el lenguaje formal y árido de los documentos legales de la época, que Petra Guzmán de Alcázar, viuda, domiciliada en la ciudad de Guanajuato, denunciaba la posible irregularidad en el entierro de su hija, la hermana Purificación Ochoa Leal, fallecida el 19 de febrero de 1893 en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, y solicitaba la inspección de los predios del cementerio conventual para verificar que los restos se encontraran en el lugar señalado. Era un documento que, leído sin contexto, parecía el reclamo ordinario de una madre en duelo. Leído con contexto, era el primer golpe en la puerta de algo que llevaba mucho tiempo cerrada. El licenciado Urquiza firmó la orden de inspección esa misma tarde y la envió, a través de su secretario, al alguacil mayor de la ciudad. La inspección se programó para el viernes 24 de febrero. 4 días. Lo que el licenciado Urquiza no previó, o quizás sí previó pero no pudo evitar, era que los documentos legales en una ciudad de 30,000 habitantes son documentos vivos, que respiran y se mueven y llegan a oídos que no deberían escucharlos, que entre la firma de una orden y su ejecución existe un espacio de tiempo en el que el mundo puede cambiar de muchas maneras, no todas favorables. Esa misma noche, el secretario del juzgado, que se llamaba Efrén Salinas, y debía 3 meses de renta al primo del doctor Mondragón, tuvo una conversación casual en la cantina de Don Fortino, con un hombre que no necesitaba que le dijeran las cosas 2 veces. Y antes de que el sol del día siguiente saliera sobre los cerros de Guanajuato, el padre Clemente Arriaga Villanueva ya sabía que tenía 4 días. 4 días para decidir qué hacer con lo que había debajo del ciprés del rancho de San Marcos. 4 días para decidir qué hacer con lo que quedaba por hacerse. 4 días para decidir, finalmente, quién era y en qué se había convertido durante los 16 años en que la ciudad entera lo había mirado con esos ojos de devoción y confianza, que son el regalo más peligroso que la gente puede hacerle a un hombre. Se levantó antes del amanecer, se puso la sotana en la oscuridad de su celda, tomó el frasco de vidrio del cajón del escritorio y lo puso en el bolsillo del hábito. Salió del templo por la puerta lateral que daba al callejón, en el frío de las 4 de la madrugada, cuando Guanajuato dormía y las estrellas eran visibles sobre los cerros y el único sonido era el de sus propios pasos en la cantera húmeda. Caminó con paso seguro, como siempre, porque el miedo que sentía no era el miedo que hace temblar los pies, sino el miedo frío y calculador que hace pensar con claridad. El miedo de los hombres que saben que el tiempo se acabó y que la única pregunta que queda es cómo usar los minutos que les restan. El rancho de San Marcos estaba a 20 minutos a pie. El ciprés más grande del jardín trasero era visible desde la puerta del rancho, negro contra el cielo de madrugada, con sus ramas apuntando hacia arriba como dedos señalando algo que estaba más allá de la oscuridad. El padre Clemente se detuvo frente al árbol. Buscó en el bolsillo del hábito y sacó el frasco de vidrio. Lo miró durante un largo momento. Y luego ocurrió algo que no estaba en sus planes. Desde el otro lado del muro de piedra que rodeaba el jardín, se escuchó el sonido inconfundible de alguien respirando en la oscuridad. No estaba solo. El frío de febrero se volvió más frío todavía. El ciprés no se movió.
Las estrellas siguieron siendo las mismas estrellas de siempre, indiferentes y distantes y hermosas, y el padre Clemente Arriaga Villanueva, con el frasco de vidrio en la mano y 52 años de certezas absolutas desmoronándose en el silencio del jardín, esperó para ver quién salía de la oscuridad. Y lo que salió de la oscuridad cambiaría todo lo que quedaba del invierno de 1893. Era Rodrigo Reyes. Estaba de pie junto al muro, con el cuaderno en la mano y una linterna de aceite encendida que proyectaba su sombra sobre las piedras del muro, como una figura alargada y temblorosa. Tenía el saco de paño gris abrochado hasta el cuello y el aliento formaba pequeñas nubes blancas en el frío de la madrugada. No había ido solo por valentía. Había ido porque Petra Guzmán le había dicho esa tarde, después de firmar la denuncia, que si el sacerdote se enteraba de la orden de inspección, y en esta ciudad siempre se enteraba de todo, iría al rancho esa misma noche. Y Rodrigo, que había pasado los últimos 2 días pensando en los pasos de hombre que su hermana Catalina había escuchado en el corredor del convento, sabía que Petra tenía razón. Los 2 hombres se miraron en la oscuridad del jardín durante un momento que duró menos de 10 segundos y pareció durar mucho más. El padre Clemente tenía el frasco en la mano derecha. La linterna de Rodrigo iluminaba ese frasco con una precisión involuntaria y brutal, y los 2 sabían que los 2 sabían lo que el frasco contenía, aunque ninguno lo hubiera dicho todavía en voz alta. «Padre Clemente», dijo Rodrigo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía, con ese esfuerzo particular de los hombres que aprenden a separar la voz del cuerpo en momentos de peligro. El sacerdote no respondió de inmediato. Miraba a Rodrigo con sus ojos grises que en la luz de la linterna no parecían ojos de santo sino ojos de algo mucho más antiguo y más cansado que la santidad. Luego miró el frasco en su mano, lo cerró en el puño, y dijo, con esa voz suave que nunca cambiaba, ni siquiera ahora, ni siquiera aquí: «¿Usted sabe lo que está haciendo, joven?» «Sí», dijo Rodrigo. «No», dijo el padre Clemente, y en esa sílaba había algo que no era amenaza ni desprecio, sino algo más parecido a una tristeza genuina, a la lástima de alguien que cree ver más lejos que los demás. «Usted cree que sabe lo que está haciendo. Cree que está haciendo justicia. Pero lo que está haciendo es destruir la única cosa que mantiene a esta ciudad en pie». Rodrigo dio un paso hacia adelante, despacio, calculando la distancia entre él y el sacerdote, y la distancia entre el sacerdote y el árbol, y la distancia entre los 3 y la puerta del jardín. «¿Qué cosa es esa?», preguntó, y la pregunta no era retórica. La hacía de verdad, con esa parte de él que era periodista antes que cualquier otra cosa, y que necesitaba entender, que necesitaba saber por qué, que no podía conformarse con el crimen sin la explicación. El padre Clemente lo miró durante un momento largo. Luego miró el ciprés a sus espaldas, y dijo algo que Rodrigo anotaría después en su cuaderno con letra muy pequeña, casi como si tuviera vergüenza de haberlo escuchado, pero más vergüenza todavía de olvidarlo. La fe. La fe las mantenía en pie. Yo les ofrecí algo que sus votos nunca les habían ofrecido: la certeza de que no estaban solas, de que había alguien que las veía de verdad, no como monjas, no como figuras con hábito, sino como mujeres. Y cuando esa certeza se convirtió en un problema, cuando decidieron que lo que habían compartido conmigo era más importante que el silencio que les pedía, tuve que elegir entre mi obra y ellas. «¿Su obra?», dijo Rodrigo, y no pudo evitar que la voz se le quebrara levemente en esa palabra. «¿Las llama su obra? Todo hombre tiene una obra», dijo el padre Clemente, sin alterarse. «La mía duró 16 años y benefició a cientos de personas. Lo que les hice a ellas fue el precio de preservarla. No es una ecuación que me guste, pero es la ecuación que elegí». Rodrigo entendió en ese momento, con una claridad que le resultó casi física, que el horror verdadero no estaba en el frasco de vidrio, ni en los cuerpos bajo el ciprés, ni en los ataúdes llenos de tierra y piedras. Estaba en la ecuación, en la tranquilidad con que el hombre frente a él la enunciaba, en el hecho de que el padre Clemente no estaba justificándose ni pidiendo comprensión ni buscando perdón. Estaba explicando, con la misma calma con que explicaría la Trinidad o el sentido de la Cuaresma. Como si hubiera una lógica en todo esto que solo requería ser entendida correctamente. Rodrigo abrió el cuaderno. No para anotar,
Lo abrió para tener algo en las manos, algo que lo anclara a lo que era y a lo que hacía. Luego dijo: «Hay una orden de inspección firmada por el licenciado Urquiza para el viernes. ¿Lo sabe?» «Sí», dijo el padre Clemente. «Entonces sabe que esto termina el viernes». «O antes», dijo el sacerdote, y volvió a mirar el frasco en su mano. Rodrigo sintió el peligro antes de entenderlo completamente. Era un instinto animal, la parte del cerebro que existe antes del lenguaje y que sabe cosas que la mente consciente todavía está procesando. Dio un paso atrás. El padre Clemente no se movió hacia él. No hizo ningún gesto amenazante. Solo sostuvo el frasco un momento más, y luego, con un movimiento lento y deliberado, que parecía casi ceremonial, lo lanzó contra el muro de piedra. El vidrio se rompió. El líquido incoloro salpicó las piedras y se perdió en la oscuridad. El padre Clemente miró los fragmentos de vidrio en el suelo durante un momento. Luego se persignó. «No soy ese hombre», dijo, y no estaba claro a quién se lo decía, si a Rodrigo o a sí mismo, o al ciprés, o a las 3 hermanas que dormían bajo la tierra a 3 pasos del muro. «Todavía no soy ese hombre». Rodrigo no supo qué responder a eso. No había en su experiencia ni en su vocabulario una respuesta adecuada para un hombre que acababa de romper el frasco con el que quizás pensaba silenciarlo, y que lo había hecho no por bondad, sino por algún límite interno que Rodrigo no entendía, y que el propio sacerdote quizás no entendía tampoco. Lo que Rodrigo sí hizo fue dar otro paso atrás, mantener la linterna entre él y el sacerdote, y decir con la voz más estable que pudo construir en ese momento: «Voy a necesitar que usted esté disponible el viernes para la inspección». El padre Clemente lo miró con esos ojos grises que en la oscuridad parecían no tener color en absoluto. «Estaré donde siempre estoy», dijo, «en la iglesia». Y se dio vuelta y caminó hacia la puerta del jardín con el mismo paso seguro de siempre, sin mirar atrás, con la sotana negra fundiéndose con la oscuridad del camino hasta que Rodrigo ya no pudo distinguirlo del resto de la noche. Rodrigo se quedó solo en el jardín durante varios minutos. Escuchó los grillos. Escuchó el viento en las ramas del ciprés. Miró la tierra a los pies del árbol, esa tierra oscura y compacta que guardaba lo que guardaba. Sintió que debería rezar y no supo cómo hacerlo, o no supo a quién hacerlo, o sintió que la oración era inadecuada para lo que estaba mirando. Anotó en el cuaderno, con la linterna entre las rodillas y las manos temblando ligeramente: «Lo encontré aquí. Tiene el frasco. Lo rompió. No sé si por piedad o por cálculo, me dijo que las mató para preservar su obra. Sin remordimiento, sin miedo. Solo la lógica de un hombre que lleva demasiado tiempo creyendo que sus decisiones son correctas por el solo hecho de ser suyas. No sé si sobreviviré al viernes. No sé si el viernes llegará a suceder. Lo que sí sé es lo siguiente. Si algo me pasa antes del viernes, este cuaderno está en el cajón de abajo de mi escritorio, en el cuarto de la calle de Alonso. Y el nombre de la persona a quien debe entregarse es el licenciado Germán Urquiza Sáinz. Firmado: Rodrigo Reyes Domínguez, 22 de febrero de 1893, aproximadamente las 4:30 de la mañana, Rancho de San Marcos, Guanajuato». Cerró el cuaderno. Se levantó. Miró una última vez el ciprés negro contra el cielo que comenzaba, muy lentamente, a aclarar en el oriente, y comenzó a caminar de regreso a la ciudad. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Rodrigo Reyes, no porque no ocurriera nada, sino por lo contrario, porque ocurrían cosas todo el tiempo, cosas pequeñas y ambiguas que podían interpretarse de muchas maneras y que mantenían una tensión constante, como la cuerda de una guitarra apretada un semitono más de lo que debería. El miércoles 22, el director del Observador de Guanajuato, don Hipólito Garza, llamó a Rodrigo a su despacho y le dijo, mirando sus propios zapatos con la incomodidad de un hombre que está repitiendo un mensaje que le disgusta pero que no puede ignorar, que había recibido una visita esa mañana. La visita era de un representante del obispado, un hombre joven de sotana y modales impecables, que le había comunicado, con toda cortesía, que la diócesis era uno de los principales anunciantes del periódico, y que sería lamentable que una relación tan productiva se viera afectada por publicaciones irresponsables basadas en rumores sin fundamento.
Don Hipólito no le pidió a Rodrigo que detuviera su investigación. Tampoco le pidió que la continuara. Le dijo que lo informaba de la visita porque sentía que Rodrigo tenía derecho a saberlo, y que lo que hiciera con esa información era decisión suya. Rodrigo le agradeció la información y salió del despacho. El jueves 23, la hermana Catalina Reyes fue trasladada, sin previo aviso y sin explicación formal, del convento de Nuestra Señora de los Ángeles a un convento de clausura en la ciudad de León, a 70 kilómetros de distancia. Sor Encarnación comunicó el traslado en una nota escueta al obispado, firmada y sellada, que decía que la hermana Catalina había solicitado un retiro espiritual más riguroso. La nota tenía la firma de la Madre Superiora y el sello del Padre Clemente como confesor de la comunidad. Cuando Rodrigo lo supo, esa misma tarde, sintió algo que tardó varios minutos en identificar. No era sorpresa. Era la confirmación de algo que ya sabía, de que el sacerdote seguía moviéndose, seguía actuando, seguía siendo el hombre que había sido durante 16 años, que sabía exactamente qué palancas presionar y qué puertas cerrar. Que la ecuación que había enunciado en el jardín del rancho no era solo una justificación sino un método, una forma de operar que había perfeccionado durante mucho tiempo. Rodrigo fue a ver al licenciado Urquiza esa misma tarde y le informó de los dos movimientos, la visita al periódico y el traslado de Catalina. El licenciado escuchó en silencio, con los dedos entrelazados frente a la boca. La inspección se realiza mañana a las 9 de la mañana, dijo cuando Rodrigo terminó. Con o sin el periódico, con o sin su hermana. La orden está firmada y registrada y no puede ser cancelada sin una resolución del Tribunal Superior, que está en la Ciudad de México. Y para cuando esa resolución llegara, ya habríamos terminado. ¿Y el obispo?, preguntó Rodrigo. El licenciado Urquiza lo miró. El obispo Aguirre, dijo, con un cuidado particular en cada sílaba, recibirá notificación formal de la inspección esta tarde. Es un requisito legal, dado que el cementerio está en propiedad eclesiástica. No puede impedir la inspección. Puede estar presente o enviar un representante. Lo que haga con esa información es problema suyo. Rodrigo asintió. Luego preguntó algo que había tenido en la garganta desde el principio, pero que no había sabido cómo formular. ¿Usted le cree? ¿Cree que realmente hay cuerpos ahí? El licenciado Urquiza tardó en responder. Se levantó, fue a la ventana, miró la calle. Cuando habló, lo hizo sin darse vuelta. Llevo 8 años en este juzgado, dijo. He visto cosas que me han obligado a revisar lo que creía saber sobre la gente, sobre lo que la gente es capaz de hacer, sobre lo que la gente es capaz de justificar. Hizo una pausa. Sí, le creo. Y eso es lo que más me preocupa. El viernes 24 de febrero, amaneció con un frío seco y un cielo completamente despejado, de ese azul profundo que solo tienen los cielos de invierno en las ciudades altas. Las campanas de la basílica dieron las 6 con su voz de siempre. Los burros cargadores empezaron a subir las calles. El mercado abrió con su ruido habitual. A las 8:30 de la mañana, el licenciado Germán Urquiza Sáenz, acompañado por el alguacil mayor y 2 auxiliares, salió del juzgado en dirección al convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Rodrigo Reyes los esperaba en la esquina, con su cuaderno y su saco de paño gris. Petra Guzmán los esperaba en la puerta del convento, con su rebozo oscuro y los ojos secos. La Madre Superiora, Sor Encarnación Telles, los recibió en el locutorio con la rigidez de alguien que ha pasado la noche preparándose para este momento. Leyó la orden de inspección 2 veces, lentamente. Luego la dobló con cuidado y la puso sobre la mesa. «Pueden pasar», dijo con una voz que no revelaba nada, ni resistencia, ni cooperación. Solo la calma particular de quien ha decidido que lo que va a suceder ya no puede ser detenido. El cementerio del convento era un jardín pequeño al fondo de la propiedad, rodeado por un muro bajo de cantera, con 6 cruces de madera y 2 de hierro sobre tumbas bien cuidadas. Las cruces más recientes correspondían a las hermanas Dolores Fuentes y Asunción Vargas, fallecidas en enero y febrero respectivamente. La de Purificación Ochoa, la más reciente, todavía tenía la tierra suelta, sin apisonar completamente. El alguacil mayor ordenó a sus auxiliares comenzar por las tumbas más recientes. Los hombres tomaron las palas con el respeto incómodo de quien hace algo que no quisiera estar haciendo
pero entiende que es necesario. Rodrigo se quedó de pie junto a Petra Guzmán. Ninguno de los dos habló. El licenciado Urquiza observó el proceso de pie, con las manos detrás de la espalda, con esa postura de juez que es al mismo tiempo autoridad y distancia. La primera pala golpeó algo duro a menos de 40 centímetros de profundidad en la tumba de Dolores Fuentes. Los auxiliares continuaron cavando con más cuidado. Cuando la caja quedó expuesta, el alguacil mayor se arrodilló, abrió los cierres con una herramienta y levantó la tapa. Dentro había tierra. Tierra oscura, mezclada con piedras pequeñas y, en una esquina, lo que parecían ser fragmentos de tela de hábito, puestos ahí quizás para darle peso al ataúd, o quizás como algún tipo de gesto que Rodrigo no supo descifrar y que no quiso descifrar. Petra Guzmán emitió un sonido pequeño, casi inaudible, que no era llanto sino algo anterior al llanto, el sonido que hace el cuerpo cuando confirma lo que la mente ya sabía y todavía esperaba que no fuera verdad. El licenciado Urquiza dijo en voz baja, con una calma que costaba algo sostener: «Continúen con las otras. Las 3 tumbas recientes contenían lo mismo. Tierra y piedras. Ninguna de las 3 hermanas estaba donde debía estar. Y en ese momento, de pie en el jardín de ese convento en la mañana helada de febrero, con el sol iluminando las cruces de madera y el sonido de las campanas de la ciudad, llegando desde lejos como si pertenecieran a otro mundo, Rodrigo Reyes entendió con toda su extensión y todo su peso lo que Petra le había dicho la noche del funeral. «Yo sé dónde están enterradas las otras. Necesito una segunda orden», dijo el licenciado Urquiza, dirigiéndose al alguacil mayor con una voz que había encontrado su registro más formal, el registro de los hombres que usan el lenguaje del procedimiento cuando el lenguaje de los sentimientos es demasiado peligroso. «Para el rancho de San Marcos, hoy mismo». El alguacil asintió. Rodrigo anotó en su cuaderno la hora: 9:47 de la mañana. Las 3 tumbas vacías. Confirmar lo que Petra dijo. «El rancho de San Marcos esta tarde». Y luego, debajo, con la letra pequeña y apretada que reservaba para las cosas que le costaba escribir: «¿Dónde está el padre Clemente ahora mismo? Nadie lo había visto desde las 7 de la mañana». El sacristán del templo de San Diego, un hombre anciano llamado Eliodoro que llevaba 20 y tantos años encendiendo las velas del templo antes del alba, dijo que el padre Clemente había celebrado la misa de 6 con normalidad absoluta. La misma voz, los mismos gestos, la misma homilía breve sobre el perdón y la misericordia. Que después de la misa había desayunado solo en su celda, según era su costumbre. Y que cuando Eliodoro fue a llamarlo para los asuntos del día, la celda estaba vacía. No había señales de desorden. La cama estaba hecha. La sotana de repuesto colgaba en su lugar. El breviario estaba sobre el escritorio, abierto en los salmos de la mañana. En el cajón del escritorio, que estaba entreabierto, no había nada. Solo el contorno de algo que había sido guardado ahí durante mucho tiempo y que ya no estaba. La forma fantasma de un frasco pequeño de vidrio, marcada en el polvo del fondo del cajón. El licenciado Urquiza emitió una orden de búsqueda antes del mediodía. El alguacil mayor dividió a sus hombres en 3 grupos. Uno para los accesos principales a la ciudad, uno para los caminos hacia los minerales del norte, y uno para el rancho de San Marcos, que era el destino más urgente por razones que ya no necesitaban explicación. Rodrigo fue con el grupo del rancho. Petra Guzmán insistió en ir también, y el licenciado Urquiza, después de un momento de deliberación, no se lo impidió. Llegaron al rancho a las 11 de la mañana. El jardín trasero estaba igual que como Rodrigo lo había visto 2 noches antes, con el ciprés grande proyectando su sombra hacia el norte y la tierra compacta a sus pies. Los auxiliares comenzaron a cavar en el lugar que Petra había descrito, 3 pasos al norte del muro. Tardaron 40 minutos en encontrar lo que buscaban. No eran 3 cuerpos juntos, eran 2. La tercera hermana, Purificación, la hija de Petra, la más reciente, estaba en un lugar diferente, más cercano al muro, como si hubiera sido enterrada con más prisa o con menos cuidado que las otras 2. Cuando los auxiliares expusieron la tierra que la cubría y el alguacil mayor dio la orden de detenerse, Petra Guzmán se arrodilló junto al borde de la excavación y puso las manos en la tierra removida con un gesto que no era desesperación, sino reconocimiento.
El gesto de una madre que identifica a su hija no por los rasgos de la cara, sino por algo más antiguo y más profundo. Nadie habló durante varios minutos. El sol de febrero estaba en su punto más alto y calentaba apenas, y el ciprés proyectaba su sombra larga sobre todo. Y el licenciado Urquiza se quitó el sombrero y lo sostuvo con las dos manos frente al pecho con el gesto involuntario de los hombres que en ausencia de palabras recurren al cuerpo. Rodrigo no anotó nada en ese momento. Era la primera vez en toda esa semana que no anotaba nada. Guardó el cuaderno en el bolsillo y se quedó de pie mirando la tierra y la sombra del ciprés y las manos de Petra Guzmán sobre la tierra. Y pensó en su hermana Catalina en el convento de León, 70 kilómetros al norte, y en lo que había escuchado la noche que no podía dormir, y en la paciencia que había necesitado para guardar ese sonido en un lugar pequeño y oscuro dentro del pecho sin que la aplastara. Pensó en el padre Clemente, que en ese momento podía estar en cualquier parte, en los túneles bajo la ciudad, en alguna diligencia hacia la capital, en el confesionario de alguna otra iglesia de alguna otra ciudad, con su voz suave y sus manos grandes y sus ojos grises que hacían que la gente se sintiera vista y comprendida. Y pensó en la ecuación, en la tranquilidad con que la había enunciado, la única cosa que mantiene a esta ciudad en pie, la fe, su versión de la fe como instrumento, como justificación, como el argumento último de un hombre que había cruzado tantas líneas durante tanto tiempo que ya no recordaba dónde estaba la primera. El padre Clemente Arriaga Villanueva fue encontrado 4 días después, el 28 de febrero de 1893, en una pequeña posada en el pueblo de Silao, a 35 kilómetros al oeste de Guanajuato. Estaba sentado en una silla junto a la ventana de su cuarto, con la Biblia abierta en el regazo y los ojos cerrados. El posadero que fue a llamarlo para la cena y encontró la puerta sin llave, pensó al principio que dormía. No dormía. El médico que lo examinó estableció que había muerto en algún momento de la madrugada anterior. No encontró signos de violencia. No encontró ningún frasco vacío, ni ninguna sustancia identificable. En su Biblia, marcando el pasaje del Evangelio de Juan donde Jesús le dice a Pilatos, «Mi reino no es de este mundo», había una hoja doblada con la letra grande y vertical del padre Clemente. La hoja no era una confesión, no era una explicación. Era una serie de citas bíblicas escritas una debajo de la otra, sin comentario ni contexto, que el licenciado Urquiza leyó en voz alta esa tarde en su despacho ante Rodrigo y Petra Guzmán, y que ninguno de los tres supo interpretar de manera que los dejara satisfechos, porque las citas podían significar arrepentimiento, o podían significar justificación, o podían significar las dos cosas, o podían no significar nada, excepto que un hombre que había pasado 52 años con la Biblia entre las manos, había elegido, en el momento final, seguir hablando en el único idioma que sabía hablar. El obispo Aguirre recibió el informe del licenciado Urquiza, con una expresión que sus secretarios describirían después, en testimonios privados que nunca se hicieron públicos, como la expresión de un hombre que ya sabía lo que le estaban contando, y que había pasado mucho tiempo esperando que llegara el momento de tener que escucharlo. No pronunció condena ni defensa. Ordenó que se cooperara con la investigación civil. Emitió una carta pastoral breve sobre el dolor de la comunidad y la confianza en la justicia divina que su secretario redactó, y él firmó sin cambiar una coma. Se retiró esa noche y no recibió visitas por una semana. El escándalo que Rodrigo temía que fuera silenciado no fue completamente silenciado, pero tampoco fue completamente contado. El Observador de Guanajuato publicó la historia en su edición del 3 de marzo, con los hechos documentados y los nombres reales, en la primera plana. Don Hipólito Garza, que había advertido a Rodrigo sobre la visita del representante diocesano, firmó el editorial él mismo, asumiendo la responsabilidad. La diócesis retiró su avisaje. El periódico sobrevivió 3 meses más antes de cerrar por falta de financiamiento. Otros periódicos de la capital recogieron la historia brevemente. La versión que circuló en los meses siguientes en Guanajuato fue, como suelen ser estas versiones, más pequeña y más manejable que la verdad. Un sacerdote perturbado, una tragedia aislada, la institución que no podía ser responsable de los actos individuales de uno de sus miembros. La versión que circuló en los callejones y en el mercado y entre las mujeres que vendían chiles y especias fue diferente, más oscura, más específica,
más cercana a lo que Rodrigo había anotado en su cuaderno y que nunca pudo publicar completamente. La hermana Catalina Reyes fue autorizada a regresar a Guanajuato en abril, después de que Rodrigo enviara al convento de León una carta formal del licenciado Urquiza, solicitando su disponibilidad como testigo en el proceso judicial. Cuando llegó a la estación de diligencias, Rodrigo estaba esperándola. Eran hermanos y se habían visto pocas veces en los últimos 3 años, y la distancia entre los dos no era de kilómetros, sino del tipo de distancia que crean las vidas que van en direcciones diferentes. Pero cuando Catalina bajó del carruaje con su hábito de color oscuro y su cara de quien ha dormido mal durante semanas, Rodrigo la abrazó sin decir nada, y Catalina lo dejó abrazar con esa rigidez inicial que se disuelve lentamente en los abrazos que se necesitan de verdad. ¿Estás bien?, le preguntó Rodrigo. No, dijo Catalina, con la honestidad directa que Rodrigo reconoció de cuando eran niños, y que siempre había sido la parte de ella que más respetaba. Pero voy a estar bien. Caminaron juntos por los callejones empedrados hacia la casa de su madre, y el viento del cerro del Cuarto les llegaba de frente con su olor a tierra seca y a cantera y a tiempo, y las campanas de la basílica marcaban la hora con su voz de bronce que se extendía por todos los rincones de la ciudad como siempre, como todos los días. Petra Guzmán de Alcázar solicitó, a través del licenciado Urquiza, que los restos de su hija Purificación fueran trasladados al Panteón Municipal de Guanajuato y enterrados en tierra civil, fuera de la propiedad de la institución que no la había protegido. La solicitud fue aprobada. El entierro se realizó un martes de marzo con un sol tenue y un frío que ya empezaba a ceder, con pocas personas presentes. El licenciado Urquiza, Rodrigo Reyes, 3 vecinas del barrio de Pastita que habían conocido a Purificación por su trabajo con los niños, y la lavandera Luisa, la sobrina de Remedios, que llegó sola con un ramo de flores silvestres que debió recoger en algún cerro antes del amanecer. Petra no lloró en el entierro. Lloró después, sola en su casa de la calle de Alonso, con la puerta cerrada y las ventanas tapadas, con el llanto silencioso de las personas que han aprendido a no mostrar el dolor en los lugares donde otros pueden verlo y decidir qué significa. El licenciado Urquiza continuó el proceso judicial durante varios meses, pero sin el imputado principal y con el peso institucional de la Iglesia, ejerciendo una presión constante y silenciosa sobre cada paso del procedimiento. El proceso fue perdiendo impulso hasta quedar archivado en el folio 147 del juzgado, sin condena formal, sin resolución completa, con los hechos documentados y las responsabilidades nombradas pero no castigadas en el sentido legal pleno de la palabra. Era el tipo de final que Rodrigo había temido desde el principio. El tipo de final que sabía que era posible en un mundo donde las instituciones son más duraderas que los individuos y donde el silencio es siempre más fácil de sostener que la verdad. Pero había algo que el silencio no había podido hacer: deshacer lo que ya estaba escrito. El cuaderno de notas de Rodrigo Reyes Domínguez, con sus 6 páginas de nombres y fechas y conexiones dibujadas con líneas que se cruzaban, con la letra pequeña y apretada de las cosas que costaban escribirse, con la nota del 22 de febrero a las 4:30 de la mañana en el jardín del rancho de San Marcos. Ese cuaderno no fue destruido ni perdido ni guardado en ningún cajón oscuro. Rodrigo lo entregó, antes de que el observador cerrara, al Archivo Municipal de Guanajuato, donde quedó registrado como documento histórico, bajo el número de catalogación 1893 R 047. Ahí estuvo durante muchos años, en un estante de madera en un cuarto con paredes de cantera y ventanas altas, con el polvo acumulándose sobre la cubierta de cuero gastado, esperando con la paciencia de los documentos que saben que su tiempo no ha terminado, sino que todavía está por llegar. El invierno de 1893 terminó. La primavera llegó a Guanajuato con sus colores y sus olores y su calor suave que disuelve la rigidez de los meses fríos. Los laureles del Jardín de la Unión echaron hojas nuevas. El Teatro Juárez siguió siendo construido detrás de sus andamios de madera, avanzando hacia su forma final con la lentitud de las cosas que pretenden durar. La ciudad siguió siendo la ciudad. Los burros cargadores, el mercado Hidalgo, las procesiones, las campanas de la basílica. La cantera rosa de las fachadas siguió siendo rosa bajo el sol de la tarde.
Los callejones empedrados siguieron siendo los mismos callejones que conocía todo el que había crecido caminándolos. Pero en algunos de esos callejones, en algunas de esas casas, en algunas de las personas que los habitaban, algo había cambiado de manera permanente. No era visible desde afuera. No tenía nombre preciso. Era esa clase de cambio que ocurre cuando una comunidad mira de frente algo que prefería no mirar. Y cuando lo ha mirado, ya no puede pretender que no lo vio. Remedios Castellanos, la vendedora de chiles, tardó meses en volver a confesarse. Cuando finalmente lo hizo, fue en una iglesia diferente, con un sacerdote que no conocía de antes, y salió del confesionario con una expresión que su vecina Consuelo describió como la expresión de alguien que acaba de soltar algo muy pesado, y todavía no sabe exactamente cómo va a caminar sin ese peso. La hermana Catalina Reyes pidió dispensa de sus votos en septiembre de ese año. Abandonó el convento, regresó con su familia, y pasó los años siguientes trabajando como maestra en una escuela de niñas del barrio de Pastita, donde continuó el trabajo que la hermana Purificación había comenzado con los niños pobres. Nunca habló públicamente de lo que había escuchado la noche que no podía dormir, pero tampoco lo negó cuando le preguntaron. Simplemente decía, yo escuché lo que escuché, y decidí que lo que se escucha no puede quedarse solo en los oídos. El licenciado Urquiza se jubiló en 1901 y escribió unas memorias breves que nunca publicó, en las que dedicó un capítulo entero al caso del padre Clemente. El capítulo terminaba con una frase que sus familiares repetirían después por muchos años. La justicia formal y la justicia real son con frecuencia dos cosas distintas, y el trabajo de los hombres que creen en ambas consiste en acercarlas lo más posible, sabiendo que nunca serán la misma cosa, y que ese fracaso parcial no anula la obligación de intentarlo. Rodrigo Reyes vivió hasta 1931. Siguió siendo periodista toda su vida, en diferentes publicaciones, en diferentes ciudades. Pues nunca escribió el artículo completo que hubiera querido escribir sobre el invierno de 1893. Pero en el último párrafo de un largo ensayo sobre la prensa en el México del Porfiriato, publicado en 1928, incluyó una referencia velada. Hubo una historia que no pude contar completa en su momento. No por falta de hechos ni por falta de valor, sino porque el mundo en que ocurrió no estaba todavía listo para recibirla. Quizás ningún mundo esté nunca completamente listo para recibir la historia de lo que es capaz de hacerle un hombre a otro, cuando está absolutamente convencido de tener razón. El ciprés del rancho de San Marcos siguió en pie durante décadas, creciendo hacia arriba con su forma de dedo señalando el cielo, indiferente a todo lo que había sido testigo, con esa indiferencia perfecta de los árboles que sobreviven a los hombres que plantan sus crímenes a sus pies y que siguen creciendo con la misma energía silenciosa después de que esos hombres han desaparecido. El viento que bajaba del cerro del Cuarto siguió bajando cada madrugada, colándose por las grietas de las casas de cantera rosa, trayendo consigo su olor particular que en enero de 1893 había olido a incienso quemado y a tierra removida y a algo difícil de nombrar, el olor de una mentira muy vieja que finalmente había comenzado a pudrirse, y que tardó, como tardan estas cosas, más de lo que debería haber tardado en ser nombrada. Pero que fue nombrada por una mujer que firmó su nombre en una hoja en blanco, por un periodista que no pudo conformarse con las respuestas fáciles, por una hermana joven con dolor de muelas y memoria precisa, por un juez que creía que la distancia entre la justicia formal y la justicia real era un fracaso que valía la pena intentar reducir, por los nombres que escribió Rodrigo en su cuaderno a las 4:30 de la mañana, con las manos temblando y el frío de febrero pegándole en la cara, junto a un ciprés negro bajo las estrellas de Guanajuato. Dolores, Asunción, Purificación. 3 nombres que eran también 3 palabras. 3 palabras que describían, si uno las miraba con suficiente atención, exactamente lo que les habían hecho. El dolor que les habían causado, la inocencia que les habían quitado, y la limpieza que merecían y que tardó demasiado en llegar, pero que llegó de la única manera en que estas cosas llegan, con lentitud, con costo, con la dignidad incompleta pero real de ser finalmente vistas y nombradas y recordadas. Las campanas de la basílica siguieron marcando las horas. La ciudad siguió respirando. Y el viento del cerro del Cuarto siguió bajando cada madrugada.
trayendo consigo algo que quizás era memoria, o quizás era advertencia, o quizás era simplemente viento, que es a veces suficiente. Guanajuato, Estado de Guanajuato, México. Invierno de 1893.